Bienvenida a Conversando Contigo, Mujer. Quiero darle las gracias a todas ustedes por sus oraciones, por sus mensajes a través de las redes sociales. Gracias a todas. Ya estoy de regreso, ya he salido casi por completo de esta gripe, de la alergia, de la ronquera. Todavía me queda un poquito de, verdad, así como que de cosita en la voz, así que les pido disculpas, pero ya, gracias a Dios, estoy de vuelta con ustedes para continuar nuestra serie Ídolos del Corazón. En el episodio de hoy vamos a estar tocando nuestro ídolo número 4 y ese ídolo es la comodidad. Así que comencemos. Yo recuerdo cuando yo tenía 14 años y el Señor me encontró. Era una muchachita joven, no tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor, no visitaba la iglesia, pero tenía una gran necesidad. Esa necesidad que tenemos todos los que andamos lejos del Señor. Yo andaba sin fe, andaba sin esperanza, y cuando tuve ese encuentro con el Señor fue algo muy fuerte para mí. Fue como un momento de confrontación. Yo pude ver lo necesitada de perdón que yo estaba. Fue como una venda que cayó de mis ojos, y les soy sincera, el cielo y el infierno se hizo realidad para mí. Yo vivía como que en esa nube de que viviendo el día a día, que no hubiera vida después de la muerte, sino que vivíamos el día a día. Pero hay algo también que no logro recordar. Quizás alguien me habló sobre esto, pero no lo recuerdo. Y es el hecho de que al convertirme en seguidora de Jesús, eso me traería muchos problemas, muchas burlas y hasta el desprecio de algunas personas. Creo que este es un tema que no se toca lo suficiente con los recién convertidos. Casi no se habla sobre las pruebas y los problemas que vamos a enfrentar como creyentes. Y por lo tanto, cuando llegan tiempos difíciles, muchas personas recién convertidas son fácilmente movidos porque no tienen una preparación. Inocentemente pensaron que al seguir a Jesús todos sus problemas se acabarían, su vida sería color de rosa y ya no tendrían que preocuparse por nada. Al menos yo pensaba de esa manera, y sé que muchas personas también piensan así hoy día. Pero ¿es eso lo que en realidad enseña la Escritura? ¿Nos ha prometido nuestro Señor Jesús una vida de comodidad al momento de convertirnos en sus seguidores? Te invito a que vayamos a la palabra del Señor, a la Escritura que vamos a estar tocando hoy, y me acompañes para ver qué es lo que el Señor dice en su palabra. Te invito a que busques en Lucas capítulo 9 y vamos a estar leyendo los versículos del 57 al 62. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: ven tras mí, pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos la respuesta de Jesús a quienes declaran su deseo de seguirlo. No es una respuesta impulsada por sus emociones, es una respuesta dura, como un balde de agua fría. Jesús quería que ellos supieran que la decisión de seguirlo a él era más que un sentimiento de emoción. Seguir a Jesús requeriría compromiso de por vida, y que a menudo las cosas se iban a poner duras y difíciles. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotras hoy. El seguir al Señor no es un camino fácil, no es algo que haremos por solo un tiempo. Esto es algo para toda la vida, hasta que Él nos mande a buscar
o hasta que Él regrese por nosotras. En este texto podemos ver tres personas que se acercan al Señor. En Mateo 8:18, que es el texto paralelo a este, nos dice que la primera persona era un escriba. En el versículo 57, un escriba era un escritor que copiaba las escrituras. Como escriba, este hombre estaba rompiendo con sus colegas escribas al declararle o al declarar públicamente su deseo de seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús sabía, evidentemente, que este no había tenido en cuenta el costo en términos de sufrimiento y dificultad. Es probable que el deseo de este escriba de ir donde Jesús fuera sincero. En Israel había maestros que gozaban de alta estima y muchos los seguían por esos. Y la fama de Jesús se había regado por todas partes y quizás este escriba pensaba que al estar cerca de Jesús sería como estar cerca de alguno de estos maestros. Pero con Jesús la cosa no era igual. Él era itinerante, o sea, él no tenía un lugar fijo, él no tenía una residencia, una casa. Y este escriba ignoraba por completo que Jesús en ese momento se dirigía a Jerusalén, donde le esperaba una cruz en la que literalmente no podría recostar su cabeza. Le recuerda que nada posee y a quienes le sigan serán como Él. La respuesta de Jesús refleja cómo Él prepara a sus discípulos para los tiempos difíciles que vienen. En resumen, la vida de un creyente es una vida de negación, es una vida donde van a venir momentos duros y Jesús no nos ha prometido una vida de comodidad a ninguna de nosotras. Al contrario, vamos a ver lo que el Señor sigue diciendo. La segunda persona en el versículo número 59 dice: ven tras mí, el Señor le dice, y él le contesta al Señor: permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. La segunda persona que vemos en escena, dice la palabra, que era un discípulo. Este le pide al Señor que le permita ir a enterrar a su padre. Él no estaba queriendo decir que su padre estaba muerto. Es importante saber esto. Ese debo enterrar a mi padre era una expresión para decir: déjame esperar hasta que reciba mi herencia. Aquí vemos también la respuesta de Jesús a este discípulo, que también fue una respuesta confrontante y bastante fuerte. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Jesús le quiso decir fue: deja que el mundo espiritualmente muerto cuide de las cosas mundanas. Jesús le estaba pidiendo una mayor lealtad a este discípulo. Mis hermanas, ¿cuáles son esas cosas o esas personas a las que hemos puesto primero que nuestro Señor? Él nos pide mayor lealtad hacia Él. El costo de seguirle es entregarnos por completo a Él. Y entonces tú dirás: Nelly, ¿entonces debo abandonar a mi familia? De ninguna manera. El Señor nos ha dado ese regalo tan hermoso, pero ese es un regalo que proviene de Él y que es para Él. Nuestra familia es importante, pero debemos ser más fieles a nuestro Señor que a las personas terrenales. La tercera persona que vemos en nuestro relato, en el versículo 61, le dice al Señor: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Vemos otra persona que pone otras personas antes que a su Señor. La respuesta de Jesús a esta persona nos muestra la urgencia que nosotros debemos tener para compartir el evangelio con otros. El tiempo se está agotando y el Señor necesita que sus discípulos estén dispuestos a dejar su comodidad para hacer el trabajo que Él nos ha enviado a hacer. Nosotros vivimos hoy en una sociedad donde tiene miedo a perder su comodidad. Hace unas semanas atrás hablábamos sobre cómo la sociedad en la que vivimos todo el tiempo nos está gritando y diciendo que merecemos todas las cosas, que debo vivir la vida que yo deseo, que yo merezco ser feliz, que yo merezco ser amada, que yo merezco ser respetada, que yo merezco esto y lo otro y aquello. Ese ídolo del yo es el que ha creado la cultura, es ese pecado tan fuerte que está dentro de nosotros. Y esto no solamente está allá afuera en la cultura y en la sociedad donde nosotros vivimos, sino que esto ha entrado también a la iglesia como un virus, sin darnos
darnos cuenta, estamos como un paciente dormido con un suero en la mano y nos están inyectando este virus y nosotros ni lo sentimos. Son muchas las iglesias, mis hermanas, de hoy en día en las que parecen estar en lo que yo llamo una huelga de manos caídas. Son iglesias llenas de personas, domingo tras domingo, reciben muchas personas, pero son iglesias que no dan frutos. Son creyentes que han entrado en este estado de conformidad y comodidad y no quieren salir de ahí. Se han conformado con vivir un evangelio que no les cueste mucho, que no les exijan mucho, que no les pidan que tienen que hacer esto o lo otro. Se han conformado con ir un día a la iglesia o a una reunión a la semana. Se han conformado con dar sus ofrendas o sus diezmos y que los dejen en paz, que no los molesten, que no les pidan que tienen que trabajar en cierto ministerio o en cierta área, que no les pidan que tienen que compartir el evangelio con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de la escuela, con sus vecinos, con sus familiares que no conocen al Señor. Tenemos una iglesia que no quiere salir de la comodidad en la que ha caído. Ahora, me pregunto yo y te pregunto a ti, ¿es este el evangelio que la Escritura nos enseña? ¿Es este el modelo de iglesia que la Escritura nos enseña? ¿Nos ha dicho el Señor que debemos llevar vidas cómodas? ¿Nos ha dicho el Señor que después que cumplamos con una reunión a la semana o 2 reuniones a la semana y que llevar nuestros diezmos y ofrendas, eso es suficiente para Él? Eso no es lo que leímos hace unos momentos. El seguir a Jesús nos va a costar. El seguir a Jesús nos va a traer problemas. Y no te digo que todo el tiempo, pero sí muchas veces. Ahora, tú dirás, Nelly, ¿y cómo yo puedo identificar si este ídolo de la comodidad, si yo he caído como en ese neutro, en esa comodidad que yo no quiero salir de ahí? ¿Cómo yo puedo identificarlo? Te voy a decir varias cosas. Cuando no estás dispuesta a salir de tu zona de conformidad por cumplir con tu llamado en la obra, el ídolo de la comodidad ha hecho casa en tu corazón. Cuando te vuelves indiferente a la iglesia y solo asistes cuando te conviene o cuando tienes tiempo, cuando no estás dispuesta a sufrir por el evangelio, cuando no estás dispuesta a abandonar algo que Dios te ha pedido que dejes, cuando no estás dispuesta a seguir la voluntad de Dios para tu vida. John MacArthur nos dice, la vida de un cristiano no se trata de la autosatisfacción, se trata de la abnegación. Yo misma, mientras preparaba este podcast, me preguntaba, Nelly, ¿estás dispuesta a negar tus deseos y tus anhelos? ¿Estás dispuesta a tomar tu cruz y seguir al Señor? Es una pregunta que creo que nos debemos hacer bastante a menudo. Te pregunto yo a ti, ¿estás tú dispuesta? Creo fielmente que estamos viviendo tiempos cruciales para los cristianos y créeme, se va a poner peor. ¿Estamos verdaderamente nosotras preparadas para enfrentar esos tiempos difíciles? ¿O la conformidad y la comodidad nos ha hecho que nuestros corazones se vuelvan fríos y vivimos un evangelio frío, sin pasión, sin ese calor por nosotros querer llevar la palabra del Señor para que más personas vengan al Señor antes que sea tarde? Mis hermanas, no podemos confiar en nosotras mismas para enfrentar las dificultades de la vida. Lo hablábamos la semana pasada. Nosotras no tenemos los recursos. Nosotras debemos confiar en Dios para que Él nos proporcione lo que nosotras necesitamos en este viaje de nuestra vida. Todas nosotras tenemos una cajita de herramientas. Ahí guardamos nuestra Biblia, ahí tenemos la oración, ahí tenemos nuestro tiempo con Dios. Pero hay otras herramientas que quizás el Señor quiera darnos, que quizás no sean las mismas que yo necesito. Quizás este podcast es una herramienta que el Señor quiere depositar en esa cajita para utilizarlo en el momento difícil. Que te está inquietando hoy el Señor y diciéndote, ¿sabes qué? No entres en ese estado de comodidad. No permitas que el tú estar cómodo, el querer estar cómodo, te impida hacer la voluntad del Señor para tu vida. No permitas que ese ídolo de querer estar dentro de tu zona de confort te impida a ti alcanzar a otros
otras personas. No impidas que ese ídolo de la comodidad impida que los dones que Dios ha puesto en tu vida se desarrollen para la gloria y honra de su nombre. Mis hermanas, el Señor nunca nos prometió días colores de rosa. Nunca nos prometió que las cosas serían fáciles. Pero mira qué hermosa es la palabra del Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 7. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. El Señor no nos ha prometido vidas cómodas, sin sufrimientos, pero sí nos dice que Él nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones. Sí ha prometido estar con nosotras hasta el fin. Sí nos ha prometido un glorioso futuro a su lado por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Los 3 hombres del pasaje de hoy no siguieron a Jesús porque en el fondo había algo que en sus vidas que no estaban listos para dejar ir. ¿Qué es eso que tenemos en nuestro corazón que nos impide seguir a Jesús? ¿Qué es eso que tenemos en nuestro corazón que nos impide rendirnos al Señor? ¿Es la comodidad una de esas cosas? ¿Es el miedo a perder ciertas cosas lo que te impide a ti entregarte al Señor? Si es eso, mi hermana, confía en Él, confía y ríndete delante de Él. Y si estás pasando por momentos difíciles por causa del Evangelio de Jesucristo, da gloria a Dios por eso, porque en medio de ese tiempo difícil, Él ha prometido traer consolación a tu vida. Él ha prometido estar contigo en ese momento difícil. Y créeme, mi hermana, no hay situación eterna. Todo problema, toda dificultad tiene fecha de vencimiento. Todo problema, toda situación, el Señor ya le ha puesto un día final. Oremos, mis hermanas. Señor, gracias porque tú nos has hablado. Gracias porque, Señor, tú nos has dicho que debemos abandonar este ídolo de la comodidad. Esta comodidad que muchas veces, Señor, nos impide correr delante de ti para hacer tu voluntad. Esa comodidad que muchas veces nos mantiene sentadas y nos impide, Señor, trabajar para tu obra. Yo te pido, Señor, si esto ha entrado en nuestros corazones, si ha entrado en mi corazón, si ha entrado en algún corazón de mis hermanas que va a estar escuchando este podcast, Señor, que tú seas sacando eso de nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra haga el trabajo que debe de hacer, que tú, Señor, consueles, como dices en tu palabra, a cualquiera de mis hermanas que esté pasando por alguna situación difícil. Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el Dios de paz. Señor, te pedimos también por los tiempos futuros que solo tú los conoces. Solo tú sabes, Señor, los momentos difíciles que vamos a enfrentar, pero tú has de estar con nosotros. Yo te pido, Señor, fortalécenos en ti, que no pongamos nuestra confianza en nuestros propios recursos y en nuestras propias fuerzas, sino que las pongamos solamente en ti, Señor, solamente a tus pies. Gracias, Dios, y en el nombre de Jesús oramos. Amén.